bien, feliz de poder hablar contigo, aunque sea así, en la distancia. Ay, sí, ya iremos pronto, ya nos veremos, seguro. Me ha gustado muchísimo tu historia. Para Ay, mí, esta gracias. es la mejor para mí en ambientación, Gracias. a nivel de también el mar como protagonista, las mujeres que siguen siendo grandes protagonistas en tus historias. Pero hay algo que me ha llamado muchísimo la atención y no sé si lo has hecho a propósito, y es utilizar el nombre de Penélope, el nombre también Ofelia, Ulises, o sea, nombres que estén vinculados al mar, personas que esperan a personas que están en el mar, pero también personas que tejen esas historias, bueno, mirando al mar, pero también fuera del mar. Sí, está hecho a propósito todos los nombres que comentas. Además están, bueno, hay unos cuantos más incluidos. Me gusta mucho jugar con el simbolismo, ¿verdad? De los nombres, de los lugares. Y bueno, pues siempre es algo que me gusta en todas mis historias, ¿eh? Pero es que en esta además quería que se notara muchísimo porque casi yo creo que se establece como un juego con los lectores, con las lectoras y de alguna forma, bueno, pues ellos también van viendo o van incluso de alguna manera haciéndose una idea de lo que pueden esperar de ese personaje o de cuál va a ser el futuro de alguna forma, ¿no? Que es algo que siempre me gusta incluir en mis historias, sí, sí. Pero hay un personaje que es el de Dylan, que lo tenía aquí anotado, y él siempre se está rebelando contra algo, pero él también tiene pesadillas. Dylan intuía o en su subconsciente tenía alguna idea. Dylan, te voy a confesar antes de nada que he disfrutado muchísimo escribiendo a Dylan y a su hermano Ulises, Sí. porque realmente ha sido casi la primera vez que he tenido la oportunidad de meterme un poco en la piel de un personaje, de personajes masculinos, y me traía muchísimo contar, bueno, pues desde el punto de vista de ellos, sobre todo de dos personajes, dos hermanos tan diferentes entre sí, pero de alguna forma que mantienen esa relación tan estrecha. Y es verdad que mientras que Dylan no es tan sensible, no es la palabra, pero bueno, no es, bueno, de alguna manera no está tan abierto a creer en leyendas, en mitos, como su hermano pequeño, como Ulises. De alguna forma, para Dylan, toda la realidad y todos esos secretos que guarda su familia y que guarda el pueblo, de alguna forma él ya los intuye incluso antes de cuando empieza la historia, ¿no? Incluso antes de que empiece la acción, de alguna manera él ya intuye que sucede algo en su, bueno, sin desvelar demasiado, ¿verdad? En su familia, su núcleo familiar. Y yo creo que eso, que es esa realidad que de alguna forma él no quiere ver, porque él, para él su familia es, bueno, pues lo más importante y es algo fundamental en su vida. Y yo creo que él, aunque él no quiera verlo, de alguna manera ya lo intuye y eso de alguna forma yo creo que sí se aparece o sí que le aparece representado, bueno, pues en sueños o en algunas cosas que cree que sabe, que cree que no sabe más bien, pero que en el fondo sí que sabe y que de alguna forma inconsciente él ya ha descubierto. Hay algo que me ha llamado la atención, es cómo juegas con la luz, el faro, pero también juegas con la tiniebla, pero del bosque. Y además con una frase que me dejó sorprendida, que es cuando va de la mano del abuelo y le dice, no te preocupes, ¿no? Que el monstruo no te va a hacer daño, está por ahí. Y luego, al terminar la novela, yo pensé, madre mía, o sea, porque ese monstruo para el lector como que va cobrando otro tipo de dimensión, como si ese monstruo fuese realmente un ser mitológico y no una persona. Y es algo que me llamó la atención. No sé si quería jugar con esa ambivalencia, ¿no? De luz, tiniebla, pero también de esos monstruos que también somos el ser humano. Sí, efectivamente, claro, hay muchos tipos de monstruos en la novela, yo creo. Hay monstruos que lo parecen desde el principio, monstruos que no lo parecen y que igual dan hasta un poco más de miedo, ¿no? Los que no lo parecen que los que lo parecen. Pero es verdad que en ese momento, en esa escena que comentas, cuando Dylan va con su abuelo y van, bueno, pues a la ermita, bueno, de paseo por la noche, cuando el abuelo habla de ese monstruo, de nuevo sin desvelar demasiado, tú quieres que el lector piense
que se refiere a un monstruo real, a un monstruo, no a una metáfora de un monstruo que significa otra cosa, ¿no? Sino a un monstruo real que ronda por esos bosques. Después hay otros personajes, el caso de la señora del baserri, del caserío, que es la testigo un poco, vale, perfecto, de cómo desaparece al final la otra. Es que a veces te voy a decir que no recuerdo, aunque me lo has dicho ahora mismo, a veces en las entrevistas se me olvida, ¿no? En qué momento estás hablando con alguien que ha leído la novela o que igual va a medias y tampoco quieres, claro, pues de alguna forma hacer spoilers, claro, pero sí, es verdad que, por ejemplo, la señora del Baserri y algún otro personaje mencionan a ese monstruo que ronda por el bosque, por todos los bosques que rodean un poco los pueblos. A mí me gusta siempre que el lector sea el que decida y que igual que el lector decide si las características físicas de Ofelia responden a que se trata de una sirena o algún tipo de enfermedad genética, bueno, de transmisión genética, pues que piense si realmente hay un monstruo y esos personajes de alguna manera lo saben o lo intuyen o si todo el tiempo se están refiriendo, bueno, pues a Barba Azul. Otra de las cosas que me ha enamorado del libro es el homenaje a los detectives de siempre que yo he visto, pero que en un primer momento no lo vemos porque es el personaje de Katisa, que es uno de mis favoritos también, el Sí. que hace preguntas, el que es la detective. Me gustaría preguntarte cuál es ese detective que te hubiese gustado que fuese parte de tu libro, formase parte de la investigación, de los que conocemos. Sí, ¿verdad? Bueno, era muy tentador porque nunca me había acercado tanto al misterio, a la investigación, y aunque no es un thriller, o sea, no es realmente un thriller, una novela policíaca, porque no hay ningún personaje que se dedique de alguna manera, que forme parte, quiero decir, de las fuerzas del orden, es verdad que Katy, que también es de mis favoritos, es verdad que Katy, bueno, pues ella movida un poco por su búsqueda personal y por ese descubrimiento de lo que le sucede a su hermana, es la que carga un poco con todo ese peso y toda esa trama de los detectives, ¿verdad? De alguna manera yo siempre, te voy a decir, no es detective exactamente, pero a Irene Adler, de alguna manera, la contrapuesta a Sherlock Holmes, que él persigue en diferentes novelas y que siempre aparece, es un personaje que siempre me llama muchísimo la atención, aunque no sea detective exactamente. Pero es verdad que en esta historia, bueno, es fácil saber qué tipo de novelas me gustan y entender, ¿verdad? Leyendo un poco esta novela, que este tipo de historias siempre me han encantado y de alguna forma quería, bueno, pues hacerle un pequeño homenaje a todas esas novelas que yo misma como lectora primero, pues de alguna forma había disfrutado siempre tanto, claro. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es las fotografías como un modo de no olvidar, pero también las fotografías como un modo de olvidar, porque vemos cuando las enseñan las fotografías unos personajes u otros, en unos no quieren olvidar a las chicas que están desapareciendo y en otros casos, pues sí, quieren obviar ese pasado o a esa persona que le hizo daño. O sea, como también dos ambivalencias, dos formas de mirar las fotografías. Sí, totalmente. Y además es súper interesante lo que comentas porque es verdad que estamos hablando de un momento en el que la fotografía está casi empezando, la fotografía a un nivel doméstico para entendernos está casi empezando y es verdad que mucha gente, el único momento igual que tenían, la única oportunidad de tener fotografías de sus seres queridos era seguramente en el momento de su muerte, en el momento en el que se hacen esas fotografías a los difuntos, esas fotografías post-mortem y que se guardaban como un recuerdo porque realmente era casi la única oportunidad que tenía una familia igual de tener fotografías. Pero es verdad que existe otro lado. Existe también bueno, el lado que vemos de Claudia, ¿verdad? Que de alguna forma recopila esas imágenes y las va guardando en ese álbum que no conocemos muy bien con qué propósito lo está haciendo. Y es verdad que existe esa otra parte, el dolor de recordar, el dolor que de alguna forma, bueno, pues se hace mucho más real cuando ves la fotografía, ¿no? De esa persona que ha desaparecido, que de alguna manera estás echando de menos, sí. Otra de las cosas que me ha fascinado es el tema del péndulo de cuarzo y cómo se juega con esa parte mística. Y mi pregunta es, ¿qué preguntas, si pudieses, le harías a ese péndulo respecto a alguno de los personajes del libro? Claro, esa pregunta tiene un poco de trampa porque al final como autora
Además, yo soy bastante metódica y antes de sentarme a escribir me gusta conocer todos los secretos de los personajes, todo lo que les aguarda, su destino, su pasado. Entonces, de alguna manera, en ese momento te diría que casi el péndulo soy yo, porque de alguna manera sería yo la que podría responder un poco a todas las preguntas, ¿no? Y revelar un poco todos los secretos de los personajes. ¿Y por qué se te ocurrió el péndulo y no otro tipo de instrumento para responder esas preguntas que realmente quieren saber mucho de los personajes, sobre todo uno de ellos? Sí, sí, sí. Es verdad que el péndulo, hay otros métodos, ¿verdad? Que igual sí que hemos visto más o que son más tradicionales, las cartas, por ejemplo, o el tarot, cosas así, ¿verdad? Pero de alguna manera me gustaba mucho el péndulo porque es algo que se puede mantener, además por el personaje que lo hace, ¿no? Es algo que se puede mantener un poco más en secreto todavía, es todavía un poco más discreto, igual que una baraja de cartas o lo que sea. Y de alguna forma me gustaba mucho que ese personaje, que bueno, que Claudia, que de Mm. alguna forma es la que maneja eso, pues no nos da esa sensación, no parece precisamente una persona espiritual o que crea en el más allá ni nada parecido. Por eso es una sorpresa cuando saca el péndulo y descubrimos lo que puede hacer, ¿no? O bueno, puede que en realidad esa sea solo como, bueno, un poco otra manera de intentar, bueno, pues engatusar, ¿no? A algún otro personaje y tal para llevarlos un poco a su terreno o para hacer que le cuenten cosas que a lo mejor en otras circunstancias pues no lo hubieran contado. Pero me interesaba muchísimo que fuera un péndulo, porque además ese pedazo de cristal, de alguna manera cuando lo vemos, resulta muy sencillo imaginar y es muy vistoso pensar en la luz que lo puede atravesar, en la forma que tiene, en el tacto, en el peso, y es algo que como autora yo también valoro mucho en los libros cuando piensas en un péndulo de cristal y casi puedes imaginártelo, ¿no? Que casi puedes tocarlo de alguna forma. Tenemos un personaje que viene del mar de la manera más insospechada del mundo. Al principio no habla, pero la primera palabra que dices como me sorprendió muchísimo. ¿La tenías en mente esa primera palabra, esa primera frase que dijese este personaje? ¿O cómo surgió esa conversación o esa primera palabra? Ofelia, que supongo que estamos Sí, hablando de sí. Ofelia, sí, sí. Ofelia siempre me atrajo mucho porque representa, bueno, esa mujer, esa chica que de alguna forma pierde la cabeza o que a ojos de los demás parece que pierde la cabeza y que tiene como un final trágico, ¿verdad? En el agua, con las flores, y entonces es algo que, bueno, es algo que de alguna forma está en su personaje, porque la propia Ofelia navega también un poco entre la cordura y entre esos, bueno, instintos o entre esa forma que tiene ella, eso que de alguna manera forma parte de su carácter, pero que ella intenta controlar o mantener bajo control de alguna forma, ¿no? Entonces, esa ambivalencia, esa doble forma de ser que tiene Ofelia, ese luchar también contra su propia naturaleza, de alguna forma me hacía mucho pensar en la Ofelia original, ¿no? Entonces tenía claro que primero que tenía claro que ese tenía que ser su nombre, no solo por sus circunstancias, sino por su propia personalidad. Y después me atraía muchísimo la idea de que cuando todo el mundo está hablando de si ella es en realidad Coramara, de si es una sirena, o sea, nadie habla de ella a ella como la persona que es, como la persona única, igual que todos que ella es, ¿no? Entonces me atraía muchísimo que cuando por fin hable, ella exprese su propia unidad de persona, lo que ella es sobre todo. Y entonces ella es Ofelia, ella no es ni Cora ni nada parecido. Entonces, que es como de alguna forma reivindicar la persona que es ella y lo que ella tiene que le hace especial. Por eso es un poco la primera palabra que quise que dijera, sí. Aparece en el libro leyendas sobre sirenas, sobre lamias. Es una novela que está muy atrás en el tiempo, pero hoy en día, en estos pueblos tan arraigados de costumbres pesqueras, ¿se siguen creyendo en estas historias? No sé si crees la palabra, pero sigue definitivamente formando parte del día a día. Es fácil, además en el mismo sitio en el que sucede la acción, muy cerquita, hay una estatua de una sirena que además está en el puerto y bueno, y que de alguna forma se despide de los pescadores que salen todos los días al mar.
Y en la misma zona también hay muchas calles, pueblos, ríos, cruces que tienen la palabra Lamia en el nombre, porque de alguna manera será el lugar en el que más o menos podías encontrarte con las lamias a partir de la puesta del sol, ¿no? Entonces, no sé si creer es la palabra, pero realmente siguen formando parte del día a día y bueno, y de los nombres y un poco de... Es algo que además me gustaba, ¿eh? El reflejar esa realidad que de alguna forma todavía existe en la historia, a pesar de que la historia está ubicada hace más de 100 años, bueno, pues que de alguna manera comprender, ¿no? Y explicar que se me hacía difícil que a día de hoy pues todavía eso de alguna forma formaba parte de la vida en esos pueblos, en esos lugares, y es algo que quería reflejar, porque además me parece que tiene una mitología propia y muy bonita y muy especial. ¿Cuál es esa mitología vasca? Que yo sé que en el norte también hay mucha mitología, como por ejemplo las tuyas, el cuélebre. ¿Te hubiese gustado introducir en la novela? Pues en esta historia yo creo que en concreto toda la parte de las lamias, las sirenas, bueno, alguna otra criatura que se menciona, yo creo que de alguna forma es suficiente y enriquece bastante la historia, le da además una capa extra al misterio, porque bueno, realmente es lo que comentábamos antes, a mí me gusta que sea el lector el que decida si realmente esa chica especial que han encontrado en la playa es una sirena, es una lamia o si simplemente es una chica con unas características físicas en concreto y tal, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma incorporar todos esos elementos hace que la historia resulte mucho más real, ¿no? Porque siempre tiene una parte lógicamente inexplicable y de magia, de fantasía, como cada uno lo prefiera llamar, ¿verdad? Pero de alguna forma siempre hace que la historia resulte más creíble y de alguna manera más cercana también, ¿no? Y más conocida, un poco lo que tú dices, es verdad que no solo aquí en Euskadi, sino en toda la cornisa cantábrica es verdad que hay mucho tipo de leyenda, mitología, sí, 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 todavía está un poco, todavía está bastante arraigado en algunos sitios, sí. Otra de las cosas que me ha dejado así alucinado es lo de los lirios blancos y Ujú. ese significado que tiene, pero también no solo el simbolismo de los lirios blancos, sino sin desvelar nada, el significado que le da ese personaje que los deposita o esa persona que no sabemos quién es, para los que no lo hayan leído. ¿Por qué eligiste los lirios blancos, dónde depositarlos y que sea esta persona que yo pensaba que no, porque es una desalmada, es una persona que para mí no tenía alma, pero que en ese momento tiene como, le viene el alma o los recuerdos, o no sé, o sea, me llamó mucho la atención. Sí, sí, yo creo que la muerte es uno de los temas que forma parte de alguna forma de la historia, ¿verdad? La muerte está presente en diferentes momentos. Es verdad que estamos hablando de un momento histórico en el que puede que por la cercanía del mar, bueno, pues por ese salir cada día a navegar de alguna manera la muerte puede que formara más parte del día a día de esas personas que en nuestro día a día, ¿no? Pero es verdad que la muerte es algo que está muy presente, desde el trabajo que desempeñan hasta los propios crímenes, hasta incluso una de las familias protagonistas, la Samara, que es la propietaria de la funeraria, ¿verdad? De la única funeraria que hay en la zona. Y bueno, la muerte tiene sus rituales, más bien nosotros tenemos nuestros propios rituales respecto a la muerte. Y bueno, y de alguna manera esos lirios blancos, esa persona que los deja en la orilla, bueno, pues cree firmemente que de alguna forma esos rituales dan cierto orden o cierta paz a los muertos. Entonces, sí que me interesaba, bueno, pues contarlo de esa manera, ¿no? Explicar un poco cuáles pueden ser todos los ritos que inventados, claro, que nos hacemos nosotros mismos en un intento de darle sentido, ¿verdad? A la muerte y a la pérdida. Hay algo que es una descripción que anoté porque, por ejemplo, tenemos a Dylan, que él se va introduciendo poco a poco en el negocio familiar por orden del padre, por algunas cosas que suceden. Y hay algo que me llamó la atención y es como una conversación, a él le compran un traje porque no puede ir vestido como el hijo de un pescador. Y a mí me llamó la atención que el padre, la familia de Dylan y de Ulises, la madre estuviese callada, pero que el padre renegara un poco ir vestido de lo que realmente, entre comillas, se gana en la vida o son.
Sí, es verdad que los Morgan, ¿verdad? La familia Morgan, que es otro de los protagonistas, cada uno de ellos tiene una relación diferente con el mar, yo creo. Es diferente la relación que tiene el abuelo, con la que tienen los nietos o con la que puede tener el padre, ¿verdad? Que vemos que es un personaje que le interesa mucho más toda la parte de negocios para entendernos, ¿verdad? Un poco todo lo que hay al margen de eso, más que el mar en sí mismo o más que llevar un barco, ¿no? Yo creo que además eso hace que Silvestre sea visto como, bueno, pues casi como un extraño, ¿verdad? Que a pesar de haber nacido, bueno, de haberse vivido ahí desde siempre y tal, que de alguna manera esa relación que él tiene con el mar más distante hace que él sea percibido como, bueno, pues como casi como un forastero, como alguien que no acaba de formar parte de esa comunidad. Y yo creo que a él eso siempre le pesa, ¿no? De alguna forma, ese rechazo, ese ver en su hijo las características de líder o de un hombre respetado que veía en su padre, pero que nunca ha llegado a ver en sí mismo. Entonces, de alguna forma yo creo que eso hace, bueno, pues que él quiera dejar siempre a un lado esa parte de la pesca, el mar, el ser un pescador y centrarse mucho más en la parte de negocios, precisamente por eso, ¿no? Y yo creo que por eso le dice un poco a su hijo, oye, vamos a comprarte un traje para que no parezcas el hijo de un pescador, que al fin y al cabo es lo que es, ¿no? El nieto, vamos. Ujú. Otra de las cosas es, tenemos a Dylan, que es mi personaje favorito. Siempre se está rebelando contra las cosas, pero ¿por qué no se revela o por qué al final es como, es un personaje que es como un mar que está bravo, pero al final está como calmado? ¿Por qué no se revela? ¿Por qué no habla con Ofelia? Claro, aquí hay diferentes asuntos. Es verdad que Dylan es, bueno, pues un personaje salvaje no es la palabra, ¿no? Pero bueno, es un personaje, un espíritu libre, ¿verdad? Con su propia naturaleza y además casi nunca lucha, así como otros personajes, sí. Dylan Morgan casi nunca lucha contra su propia naturaleza a lo largo de la historia. Él la acepta y simplemente forma parte de lo que él es. Hay dos asuntos por los que al final, bueno, pues intuyo más o menos lo que quieres decir, no se Sí, está sincerando por completo con Ofelia, ¿verdad? En un momento. Uno de ellos es el peso que tiene para él su familia, que a lo largo de todo el texto vamos viendo que realmente es un peso importante, determina sus decisiones, determina de alguna manera lo que él puede hacer e incluso sus propios objetivos vitales, ¿no? Y otro asunto es que realmente él hay un momento en el que no se siente capaz, yo creo, de contar semejante, bueno, algo tan terrible, sí. ¿verdad? Sí, de alguna manera decirlo en voz alta. Y yo creo que él es un hombre de los que se guarda mucho para sí mismo lo que piensa, sus sentimientos, y de alguna forma él piensa que, bueno, pues que no expresándolo en voz alta, pues va a poder contener eso, ¿no? Sin saber al mismo tiempo que de alguna manera y sin destripar mucho, él y Ofelia han llegado casi a la misma conclusión y están un poco guardando los dos el mismo secreto. Y me dio rabia, sí. Así. Me dio mucha rabia. Bueno, pero es verdad que así nuestros... Es verdad que Ofelia y Dylan no tienen una relación romántica. Tienen una relación romántica, pero no tienen una relación romántica sencilla, precisamente para nada, por diferentes obstáculos, ¿no? Y yo creo que también al final tampoco hubiera sido justo para los personajes que de alguna manera todos esos obstáculos hubieran desaparecido, ¿no? Yo creo que después de pasar algo tan intenso como lo que han ido pasando ellos, siempre queda algún obstáculo o algo que superar. Pero a mí me parece, o con esa intención lo hice, que esa escena final que comparten ellos, de alguna forma, bueno, pues sí que transmite esperanza en el futuro, en la posibilidad de empezar por fin, ¿no? Porque hasta ese momento ellos, a pesar de que creen que sí, hasta ese momento están prisioneros cada uno de su propio pasado y de, bueno, los errores a veces no es los suyos, sino los de personas cercanas a ellos. Bueno, yo creo que en ese final sí que bueno, podemos intuir que ellos tienen intención de empezar algo, por fin, empezar por fin algo. Volvemos al personaje de Catixas. Eh, Ella y Ofelia empiezan una amistad muy potente, empiezan una amistad muy bonita, contándose todo y encima con un cuaderno que me pareció muy bonita la idea de plasmar todo en un papel, cosa que se ha perdido, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Pero también vemos cómo por Barba Azul, sin desvelar mucho, por ese nombre, también una amistad se puede ir al traste sin hablar. Hablábamos de Dylan y de Ofelia, que en cierto momento pues
lo dejan en tablas, pero Catisa y Ofelia también, más por parte de Catisa que por parte de Ofelia, y es algo que me chocó mucho de un personaje tan fuerte como Catisa, pero también, no sé, Ofelia como que se quedó tan tranquila. Es verdad que hay un momento de la historia en que los intereses de Catisa y los intereses de Ofelia parece que chocan y eso produce, bueno, pues un choque de trenes, ¿verdad? Eso produce casi, pues, el fin de su amistad y de esa relación de confianza que ellas tenían. Obedece realmente a lo que estás contando, ¿no? A como un secreto, a como, bueno, una serie de errores que puede que ni siquiera sean tus errores, pero de errores que cargas o que cargamos todos, bueno, pues de alguna manera puede lastrar las relaciones románticas, como la de Dylan Ofelia, o relaciones de amistad, que son igual de importantes, como la de Ofelia y Catisa, ¿verdad? Es algo que, bueno, pues que puede suceder, aparte que, bueno, todas las amistades y relaciones románticas también pasan sus momentos de altibajos algunas veces. La familia de Claudia, Cora, en este caso también Ofelia, tiene una matriarca, también la de los Morgan tiene otra, pero a mí me dejó un poco intrigada la madre de Dylan y de Ulises, con su nombre dado la vuelta, también con su silencio, pero también ella es importante, pero también está en silencio. Ella de algún modo sabía todo lo que pasaba y por eso escribió ese artículo antes de conocer la verdad, porque es otro de los secretos de la historia que dices, no sé si la madre al final sí que lo sabía, pero pasaba. Ella estaba en la casa y en su mundo. Es verdad que Penélope es uno de los personajes que no solo más misteriosos, sino que además más secretos guardan, porque durante gran parte del libro, bueno, pues parece un personaje resignado de alguna forma a su destino. Además, no solo resignado, sino que parece que de alguna forma a ella le gusta ese rol que ella tiene dentro de la familia y del negocio. Parece que eso es algo con lo que ella se siente cómoda, pero más adelante sí es verdad que vamos descubriendo que Penélope guarda bastantes secretos. Aquí de nuevo podemos estar hablando de uno de los temas centrales de la novela, que es la familia o el peso de alguna manera del legado familiar, que también cae un poco sobre los hombros de Penélope, claro. Y bueno, podemos pensar que ella hace lo que considera mejor para su familia o que realmente ella hace lo que considera mejor para sí misma. Y bueno, yo creo que un poco el lector puede decidir, ¿no? Como si verá a Penélope un poco más con clemencia o bueno, o si ver a Penélope un poco más con, un poco más como, bueno, pues como esa sombra que está de alguna forma manejando un poquito los hilos desde hace bastante tiempo. El abrigo es un personaje que, aunque no lo sepamos, y los botones tampoco lo sabemos a cierta ciencia, pero me llamó la atención cómo se toca los botones, ¿no? Cómo ese abrigo tiene tanto significado sin el lector saberlo. ¿Pensabas en ese abrigo al principio de la historia, de darle esa importancia, o tenías otro elemento o otro objeto u otra ropa sin desvelar Siempre mucho? Sin desvelar mucho, siempre tuve claro que el abrigo tenía que ser clave, porque uno de los momentos en los que realmente una persona puede sentir que ha crecido, que ha entrado en la adultez, ¿no? Es ese momento en el que se prueba la ropa de un familiar y siente que de alguna manera ya le sirve, ¿no? Que ya cabe en ella. Y me gustaba que el abrigo tuviera esos dos significados para diferentes personas, además, porque por un lado para Dylan significa el recuerdo de su abuelo, de alguna forma el ocupar su lugar, para Dylan significa todas esas cosas, pero sin desvelar mucho, todavía no sabe en ese primer momento en el que se pone el abrigo por primera vez, que después, más adelante en la historia, va a tener un significado completamente diferente, ¿verdad? Y que de alguna manera todo eso que para él es algo hermoso y bonito, que significa ese abrigo, pues va a convertirse en algo muy, muy diferente. Ahora, la palabra galerna, ¿piensas que tiene ese significado que tiene la historia? Porque la palabra galerna es, digamos, el desencadenante de todo lo que ocurre, y las personas que traen vivas, que traen muertas, o sea, es esa también forma de narrar. Ahora, cuando se habla de Galerna, se le tiene tanto miedo.
O Cuando un poco, sí que ha cambiado un poco la perspectiva porque ahora, bueno, tenemos métodos de detección más tempranos para comprender cuándo se forma o en qué días es más posible que se forme, pero todavía cuando se forma una galerna en verano, si vives cerca de la costa, sabes que más te vale, por ejemplo, cerrar las ventanas porque se van a llenar de arena, que si estás en la playa tienes 10 minutos para marcharte antes de que llegue y las temperaturas se desplomen. Y sí es verdad que aunque el significado ya no tiene ese significado catastrófico, ¿verdad? Porque de alguna manera los barcos son más seguros, la navegación ha mejorado y tal, pero sí que sigue teniendo ese significado de aviso de galerna, ¿no? Que es algo que, bueno, pues que sí que se sigue dando, por ejemplo, en la radio, que de alguna manera te sigue llegando, ¿no? El pronóstico de galerna, que además sigue siendo bastante complicado acertar exactamente la hora, el momento, y bueno, pues le da todavía un poco más ese toque de imprevisibilidad que realmente puedes estar en la playa paseando tranquilamente y tener nada, 5 minutos para ir, refugiarte corriendo porque realmente se forma una especie de tormenta de arena, hace muchísimo frío, muchísimo viento y eso en tierra, claro, si estás en alta mar todavía puede ser muchísimo más peligroso, sí, sí. y otra de esas preguntas que se me viene a la mente mientras hablo contigo es, ¿tenías en mente que este pueblo estuviese al lado de la costa, que los Morgan se dedicasen a los barcos, a la astillería de cierto modo, pero también tenías pensado que esa otra familia estuviese intentando sobornar a los Morgan o quitarles el puesto para hacerlo algo más, no sé, más de allí, más del pueblo, porque a los Morgan yo veo que sí, llevan muchos años, pero que al mismo tiempo se les ve como extranjeros, como antes decíamos. Es verdad que las personas o las familias que tienen el poder siempre de alguna manera, bueno, pues van a estar perseguidos o de alguna manera van a estar intentando, otras personas van a intentar quitarles ese poder, ¿verdad? No solo aquí sucede casi en cualquier sitio, ¿verdad? Y es algo que, bueno, yo creo que de alguna forma enriquece bastante la trama esa otra familia que bueno, va conspirando un poco a espaldas de los Morgan también por sus propios fines. Y es algo que además siempre había tenido claro, ¿no? Que tenía que formar parte de eso, porque además hace que la relación entre los hijos de esas familias sea muy complicada. De nuevo hablamos también de bueno, los errores o el peso de la propia familia, como afecta, ¿no? A un individuo que puede que no tenga nada que ver con eso, ¿no? Que al fin y al cabo no es responsable, ¿no? Pero hace, por ejemplo, que la relación entre ellos cuatro, que en otras circunstancias, bueno, pues podía haber sido muy diferente, sea muy tensa y tenga momentos de acercamiento y momentos de alejamiento total. Si este libro para ti fuese un cuadro, ¿cuál sería y por qué? O una fotografía, porque tenemos ¿Qué varias, pregunta? tenemos como Ofelia, tenemos también, podríamos tener a Penélope esperando a la gente del mar, a Dylan, o sea, hay varias figuras que juntas me parecen un cuadro. Es una pregunta difícil porque elegir solo uno, o sea, un cuadro al final solo te permite la opción, ¿verdad?, de elegir como un momento, como una escena. A mí siempre me ha gustado muchísimo, sin incluir a ninguno de los protagonistas, esa escena casi al principio de la novela en el que de alguna manera sale todo el pueblo a cantar en el muelle, casi como para plantarle cara un poco a la tormenta, a la galerna. Es algo o sea, que realmente me gustaba muchísimo, que me emocionó mucho escribirla. Y yo creo que aunque ninguno de los protagonistas aparece en ese momento justo, pero creo que sería un cuadro muy potente y con mucho, muy dramático. Pues muchísimas gracias, Alay, por esta entrevista y por tu tiempo.